Bienvenidos a Hipnosis Teatral Internacional, aquí a los podcasts que hacemos cada sábado, a diálogos con la hipnosis. Y bueno, hoy tenemos a un invitado que sabe bastante sobre marketing. No es bueno, los invitados habituales que tenemos que hablan de hipnosis. Hoy hemos decidido hacer un programa encarado a lo que es la venta de lo que es uno mismo como digamos como producto, lo que es el marketing personal, y también, bueno, en parte al coaching, a cómo hacer para que te conozcan, para que sepan quién eres, etcétera. Hoy tenemos a Nahuel García Buscemi, que viene desde Argentina, de Buenos Aires. Bueno, viene, él está allí y nosotros aquí en Gerona. Y bueno, la entrevista básicamente va a tratar de esto, de dar respuesta a preguntas que no solo son, como habitualmente hacemos, de hipnosis. Hoy son más de temas prácticos que también tenemos tratando en otros programas, tipo, por ejemplo, de escenario, de técnicas de, no sé, como de teatro, no sé, cosas así que son complementarias a lo que es la hipnosis en sí. Pues pasamos ya a lo que es la entrevista. Espero que la disfrutéis. Y el sábado que viene tendremos otra. Y bueno, no recordar, bueno, sí, recordaros eso, que si queréis participar aquí como invitado, como entrevistado, o en las próximas tertulias que iremos haciendo, me podéis enviar un correo electrónico a hipnosisteatral@gmail.com, o pues en el grupo de Instagram de Hipnosis Teatral Internacional puedes enviarme también un mensaje, que es, bueno, hipnosis_teatral_internacional. Y bueno, pues nada, disfrutar de la entrevista y aprender mucho, practicar y divertiros sobre todo. Venga, hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos otra vez aquí en otro programa de Hipnosis Teatral Internacional, en la sección de entrevistas. Y bueno, hoy tenemos a una persona especial que bueno, no es un hipnotista como he traído otras veces. Es una persona que se dedica a hacer asesorías a artistas y nos va a ayudar mucho a lo que es entender lo que es el marketing, a lo que es vendernos como artistas. Y vamos, es un crack en su trabajo. Hace muchos años que tiene una página web, ha subido muchísimos vídeos. A mí personalmente me ha ayudado bastante para lo que es bueno, para llegar a donde estoy ahora, empezar y tal. Y es muy recomendable para vosotros. Y bueno, aquí tenemos a Nahuel. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer tenerlos aquí y estar en este canal que toca un tema tan controversial, creo, ¿no? Al día de hoy, que es la hipnosis te- teatral, digamos, ¿no? O sea, Sí. la que se hace en un escenario. La hipnosis en general es un poco controversial, yo creo que por la mala información, pero bueno, ahora nos vamos a meter a hablar de todo esto y más también. Ujú. Vale, perfecto. Porque tú de hipnosis, ¿conoces algo? ¿Has hecho algo? Sí, yo creo que todo mago en algún momento de su vida se topa con la hipnosis y le prende una llamita o algo y hace Ujú. que se meta. En mi caso, yo hice un curso de hipnosis de un año enfocado más a hipnoterapia, ¿no? En terapia simbólica.
fue el curso que yo hice para complementarlo con las herramientas de coaching y consultoría que brindo para los artistas y para los emprendedores que quieren mejorar en sus emprendimientos, ¿no? Ujú. Pero del lado de la magia también me fui metiendo un poco en el mundo de la hipnosis conversacional, que yo creo que en muchos casos los magos usan las herramientas de hipnosis sin saber que son las herramientas de hipnosis, ¿no? Desde lo Sí. conversacional. Cuando uno se pone a escarbar, a investigar, esto que digo entonces eh, tiene que ver con hipnosis, sí, o sea, muchas palabras o los disparadores que usamos los magos, sin querer queriendo, digamos, Mm. son técnicas de hipnosis también. Digamos que muchos magos, ilusionistas, mentalistas sobre todo, que usan técnicas de sugestión para hacer que la persona vaya por donde uno quiere, ¿no? Sí, incluso no solo los mentalistas, o sea, yo veo un recorrido común en los hipnotistas, que son magos también, o sea, por lo general empiezan en la magia, en todas las ramas, en cartomagia, en la magia de cerca, etcétera, después pasan al mentalismo y del mentalismo pasan a la hipnosis. Ujú. Pero ¿qué pasa? Veo también muchos magos de magia de cerca eh, que también inconscientemente usan palabras de hipnosis también. Ujú. Y no necesariamente son o especializados en mentalismo o mentalistas en sí mismos, ¿no? Ujú. Y eso es lo lindo que tiene todo esto también, que la hipnosis se puede volcar a cualquier cosa prácticamente. O sea, un vendedor puede usar técnicas de hipnosis. Eh, Sí, sí. o sea, creo que se puede el trasladarlo a un montón de áreas no tan convencionales como las que estamos nosotros muy acostumbrados. Ujú. Vale. Pues mira, empezamos por las preguntas que tenía aquí apuntadas. Por donde Una, quieras. una buena tira de una buena ristra que tenemos aquí. Bien. Eh, ¿Cómo empezaste en el mundo del ilusionismo, de la magia? Es un clásico esto. Wow, qué gran pregunta y esto me retrotrae a mucho tiempo atrás. Ujú. En mi caso, yo creo que la magia me encontró a mí. Yo no la encontré a la magia, ¿no? Yo era muy chico, tenía 8 años o 9 y empecé a ver a un mago que estaba todos los miércoles en un programa en la tele, en canal de aire, ¿no? Ujú. En Argentina, y me gustaba tanto que empecé a grabarlos. En ese momento recién salía la videocasetera, que eran unos aparatos grandes que ahora ya nadie los tiene y nadie los ve, pero eran unas cosas grandes donde uno introducía un videocassette, que era un cassette grande así, Sí. el VHS, VHS o el beta que había. exactamente, y ahí empecé a grabar al mago. Y lo miraba, lo miraba, lo miraba. Y claro, lo miraba tanto que me empezaba a dar cuenta de cómo hacía el efecto de magia. Entonces le cuento a mi mamá en ese momento, mirá, me di cuenta del truco este. No, me dicen, estás loco, Nahuel, estás loco, me dice. Entonces fui al kiosco del barrio, ahí en casa, y me compré dos mazos de cartas. No eran bicycle, no eran de marca, o sea, los más económicos del kiosco. Y con esos dos mazos recreé el truco de magia, el efecto de magia que hacía el mago en la tele. Y cuando le mostré a mi mamá eso, abrió los ojos y dijo, wow, le volé la Sí. cabeza con eso. Ahí fue que nos dimos cuenta que tenía una facilidad para la magia, ¿no? Pero claro, esto te estoy hablando en el año 88, 89, o sea, en el siglo pasado. Sí, No ya. estaba Google, no había absolutamente internet, no había nada. Y tampoco había escuelas de magia de muy fácil acceso. Había una sola y era de muy difícil acceso. Entonces nos fuimos a tocarle el timbre al mago del barrio, que tampoco era mago, era un payaso, para que me enseñara algo. Y él fue el que me enseñó las primeras técnicas, que fueron
el empalme con un dedal, que era la magia bien clásica que se hacía en esa época. Y poco a poco me fui metiendo y después en el año en el 90, si no me acuerdo mal, ahí encontré una escuela de magia y ahí ya empecé a estudiar magia en una escuela de magia, ¿no? En ese momento yo tenía en el 90 11 años. Hoy tengo 45, o sea que hace muchos años. Y bueno, fue un camino que me fue llevando después por un montón de lugares, ¿no? Encontré mi gran pasión, ahí la magia. Al principio uno empieza como si fuese un hobby, digamos, ¿no? O sea, no ves una proyección de trabajo ni nada, pero con el transcurso del tiempo se empiezan a dar cosas y a sucederse. Y así empecé. Pues disculpa que me estoy dando un momento el móvil. No, no pasa nada. Apago y ya está. Cosas del directo. Exacto. ¿Y haciendo asesorías cuánto tiempo llevas con las asesorías Bueno, para magos? como te comentaba, mira, una cosa me llevó a otra. Yo empecé, bueno, con la magia de muy chico, pero me costaba mucho vivir del arte. O sea, no podía lograr un cierto ingreso estable con la magia. Entonces, en paralelo, mi familia, muy estructurada, me inculcaron que estudiase otra cosa, algo más profesional para tener un trabajo de 9 a 5 en algún lado. Entonces, yo entré en la universidad para estudiar la licenciatura en administración en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores que hay acá. En ese momento era de las más prestigiosas, hoy ya no sé, pero en ese momento sí. Entonces yo en paralelo estudiaba y hacía algún show de magia, empecé también ahí en ese momento a dar algún tipo de conferencias de magia. Yo entré aproximadamente entre los 12 años y los 19, empecé a competir y gané unos 30 premios, un poquito menos, quizás unos entre 10 y 20 premios, siempre en campeonatos internos, ¿no? Incluso llegué a estar en un Flasoma también, que es el campeonato de Latinoamérica de magia. Pero igual, o sea, nunca podía llegar, digamos, a crear un ingreso estable. Entonces, en un momento entro a trabajar en una empresa, en atención al cliente, en una empresa de seguros, y estoy un año bien, 2 ya no tanto, y al tercero me empiezo a deprimir, a estar triste ahí, me daba cuenta que no tenía sentido estar en ese momento, y ahí vino mi gran quiebre, o sea, hubo un antes y un después en mi vida de lo que me pasó ahí. Ahí me di cuenta que lo que realmente quería era vivir del arte. Por medio de una crisis y por depresión también, me termino yendo de la empresa esta y tardé un año en recuperarme y con tratamiento psicológico, con coaching, etcétera, empecé a enfocarme en vivir del arte. ¿Qué pasó? Cuando empiezo a vivir del arte, empecé a aplicar herramientas y estrategias que aprendí en la universidad, en la licenciatura, o sea, marketing, toda una serie de conocimientos que los empecé a volcar en mi emprendimiento. Y tardé aproximadamente ahí un año en crear un plan de negocios, o sea, en profesionalizarme para empezar a vivir del arte. Y ahí me di cuenta que había desarrollado habilidades que podía incluso brindar el servicio para otros artistas para que puedan ellos el monetizar su arte y el vivir del arte. Y ahí empezó, digamos, el camino. Y lo que me pasaba, digamos, al principio es que primero era un consultor duro de estrategias de marketing, que era lo que aprendí en la facultad y experiencia propia y mucha lectura. Pero lo que me pasaba es que cuando ayudaba a los artistas, o intentaba en ese momento, ellos no podían poner en práctica las herramientas de marketing por bloqueos internos. Y yo me daba cuenta que no tenía herramientas para lidiar con esos bloqueos y obstáculos internos que los artistas en ese momento tenían. En ese momento, en el transcurso ese, conozco un coach
me voló la cabeza, me coachó a mí y me di cuenta que tenía que estudiar coaching ontológico. Y ahí estudié mi segunda carrera, ¿no? Que fue la de coach ontológico. Y ahí fue cuando plasmé bien el emprendimiento de consultoría y coaching enfocado a artistas. Y enfocado a artistas porque o sea, me siento artista, fui artista y voy a ser artista. Entonces es un área que conozco mucho, domino mucho y me parece que le puedo dar al segmento de los artistas un valor agregado que no le puede dar un coach de marketing, pero que no tenga idea del mundo artístico. Entonces como que una cosa me fue como llevando a otra. El proyecto de coaching al principio no era muy grande. Después me pasó que empezó a crecer, a crecer, a crecer y en un momento yo estaba con un pie parado en mi emprendimiento artístico y viviendo del arte y bien todo y con el otro pie en el proyecto de coaching. Y esto hizo que me replanteara qué quería hacer otra vez en mi vida, porque el llevar un proyecto adelante es muy complejo. Dos, es mucho más complejo. Y hace aproximadamente 2 años o 3 me volqué exclusivamente al coaching y dejé mi arte, la magia, como medio de vida, ¿no? Pero antes estuve unos 15 años viviendo de mi propio arte. Hoy siento que le puedo aportar mucho más al mundo desde el lugar del coaching. Y así fue que surgió crear el canal de YouTube hace unos años y hoy ya son más de 400 videos que están subidos y estoy llegando creo que ahora en este mes a los 50.000 suscriptores, que para mí es un montón, o sea, es inalcanzable. Miro para atrás y digo, ¿cómo pude hacer esto? No lo puedo, ni yo lo creo, ¿no? Eso fue un poco, digamos, el camino. Y me encanta porque el coaching y la consultoría y la mentoría para mí engloban muchos tipos de arte también. O sea, las artes tradicionales yo creo que están mutando y están surgiendo nuevos tipos y formas de arte. Muchas que se dan por la tecnología, como el criptoarte, que ahora surgió en este último año, etcétera, y está como cambiando el mundo y transformándose cada vez en áreas que tienen que ver más con lo creativo. Para mí, si hay algo de creatividad, yo lo englobo dentro del arte. Y me parece que la definición de arte para mí quedó obsoleta, porque cuando la buscas en los libros te hablan de las viejas tradiciones del arte, como si el arte fuera pintura y música y teatro y nada más. Y hoy el teatro se transformó en otra cosa, bueno, el séptimo arte que era el cine, el séptimo arte. Hoy yo creo que hay como más de 20 tipos de arte, ¿no? Entonces es un mundo que está todo el tiempo y permanentemente transformándose. Y así empecé con el coaching y la consultoría y hoy se transformó en mi medio de vida, ¿no? Que engloba justo todas las áreas, porque engloba el arte, engloba el coaching. Yo creo que el coaching también tiene mucho de... Es una mezcla de ciencia y arte. Bueno, el arte también, porque la magia tiene algunas pautas o principios, no llegan a ser de ciencia, pero nos paramos en principios para ejecutar el arte. Entonces, el coaching tiene mucho que ver también con esto, tiene una serie de pautas, de principios también. Por lo tanto, yo lo vivo como si fuese un arte, solo que ahora, en vez del arte del ilusionismo, estoy haciendo el arte del coaching y la consultoría. Muy bien. Bueno, más o menos me has contestado. ¿Cuánto tiempo llevas con los dos? Bueno, con la magia ya llevo aproximadamente 38 años 38. de magia. Es un montón. Sí. Con el coaching
Primero empecé por mi cuenta y yo el 2013 me recibí con título formal de coaching. Por lo tanto, debe hacer entre 10 y 15 años también que estoy Mm, en el mundo del coaching y de la consultoría y la mentoría. Que, para el que no sabe, el coach te asiste en un proceso de transformación para que puedas lograr ciertos tipos de metas que no estás en este momento pudiendo lograr por cuenta propia. En mm, cambio, el consultor es un especialista en un área, es un experto en un área en la que se formó y estudió y te puede asesorar. A mí me gusta más la palabra consultar o asesorar que aconsejar, ¿no? mm, Y por otro lado, el mentor es alguien que ya logró eso que vos querés lograr. Entonces, como ya lo logró, te puede contar cómo lo transitó, qué hizo, qué no hizo, para que vos puedas tomar el modelo del mentor y adaptarlo a tu mundo, digamos. En mi caso, yo hago las tres cosas, ¿no? mm, En el mundo artístico, porque pude vivir del arte, por otro lado me capacité en marketing, en un montón de áreas, entonces puedo ser también un consultor, y por otro lado tengo el título de coach ontológico. Lo aclaro mm, mucho esto porque hay un montón de gente que se autoproclaman coaches y no tienen títulos ni se mm. formaron en ningún lado. Entonces, es como si yo te digo que soy hipnoterapeuta y no estudié en ningún lado. Es para que suene una Claro. alarma, ojo, cuidado, ¿no? Sí, sí. Con el coaching pasa exactamente lo mismo porque es un mundo que todavía no tiene mucho tipo de regulaciones. Mm, Entonces, es proclive para que aparezca un montón de gente que digan que son algo que no son en realidad. Vale. ¿Sí? Lo de ontológico, ¿qué quiere decir? O sea, hay un montón de tipos de coachings. Sí. El coaching ontológico se basa en la esencia del ser. O sea, ontológico significa la esencia del ser. Mm, Entonces, la disciplina o la rama del coaching ontológico se enfoca en la transformación del ser aparte del logro de metas. mm. Sí, es como un crecimiento personal, digamos, ¿no? Exactamente, pero que tiene toda una serie de pasos, de herramientas, reglas y bases en las que Mm, nos paramos nosotros, ¿sí? O sea, hay una metodología creada con todo esto, mm. ¿sí? Vale. Em, ¿Por qué te gusta aconsejar? Bueno, no sé si la palabra correcta para mí es aconsejar. Lo que a mí me gusta es el aportar a la vida de otras personas. em, Y también me gusta el ayudar al otro. O Mm, sea, vale. tengo esto adentro que es el servicio. O sea, me gusta siempre aportarle al otro, ayudarlo en lo que pueda. Justamente el coaching y un montón de cosas más, ¿no? O sea, un médico también ayuda, aporta, etcétera. Mm, En mi caso elegí el coaching porque me parece que era lo que se adaptaba más a lo que yo hago, a lo que me apasiona y que lo podía mezclar con mis expertices de creatividad y arte también. Entonces, justo se dieron las cosas y bueno, me enfoqué hacia ese lado. Pero mi trabajo de coach no solo es el asesorar o aconsejar, sino también el acompañar en un proceso y asistir a la persona para que pueda encontrar ella las respuestas de los interrogantes que plantea. mm, ¿Qué implica esto? O sea, el coach no es alguien que sabe todas las respuestas de todo. mm, Entonces, en el proceso ese, eh, puedo el permitirme y el permitir que la persona pueda explorarse por mi acompañamiento para que mm, encuentre las respuestas y los caminos que no está viendo hoy por su forma de ver el mundo que tiene. mm.
¿Fui claro en Vale. esto? Sí, totalmente. No, sí, sí. Vamos, que el coaching es un guía. El coaching es un guía Exactamente. Lo más importante acá y es que sí. el coaching no se basa en dar consejos. Eso es lo que haría un consultor o asesor, Ujú, ¿no? La sí. metodología pura del coaching no da ningún consejo. Es un método que te acompaña para que vos puedas encontrar tus respuestas. En mi Ujú, caso, yo igualmente doy consejos y asesoro porque mezclo el coaching con la consultoría. Pero el ujú, coaching por sí solo, como herramienta, nunca se basa en dar consejos. El consultor sí, porque estudió un área y es experto en ciertos tipos de temas. Entonces puede darte un consejo en esos temas. ujú, ¿Sí? ujú. Vale. ¿Y tus asesorías cómo son? ¿Cómo las estructuras? Qué buena pregunta. O sea, de todo lo que yo estudié, tomo y aplico herramientas de todos lados. O sea, mi título formal es del coaching ontológico, pero después fui aprendiendo un montón de cosas en el camino complementarias, como terapia simbólica, mindfulness, Ujú, bueno, un montón de áreas. Entonces, con todo eso, desarrollé un sistema propio que lo adapto en relación a las necesidades de la persona, digamos. O sea, yo no tengo como un sistema de 10 pasos y a todos le doy lo mismo, porque no necesitan todos lo mismo y ujú, no buscan todos lo mismo. Entonces, mi metodología es, por un lado, el trabajo individual con el artista o con el emprendedor. ujú, Para eso yo al principio hago un diagnóstico donde le pregunto algunas cosas y en relación a lo que me informa, diseño un plan de acción. En algunos casos son 5 sesiones, en otros casos son 10, en otros casos son 20, en otros casos son una sola, ¿no? Eso en cuanto a lo personalizado. Por otro lado, doy también talleres y masterclasses grupales. Eh, entonces, tengo, tengo digamos, los dos tipos de metodologías. Para mí, la que impacta más es la de forma individual, ujú, porque en general no nos comportamos igual en un grupo de gente que solos. Entonces, cuando uno está solo con el terapeuta, se crea más confianza, la persona se puede abrir, o sea, se empiezan a suceder un montón de cosas que en grupo no siempre sucede. ujú. Aunque el grupo esté muy, muy, muy bueno y se interactúe bien, difícilmente en un grupo de 15 personas alguien se abra y cuente algo bien profundo que tiene adentro, ¿no? Entonces, son distintos mecanismos, distintas formas. Yo creo que la personalizada tiene más impacto y busca el cambio real. La grupal, si lo plasmas en una masterclass de un solo día, difícilmente se produzca un cambio muy grande. Ujú, Ahora, sí sucede cuando, por ejemplo, me contactan de un emprendimiento que tienen 10 empleados y necesitan el mejorar las herramientas de comunicación, de interacción del grupo. Ahí sí que se puede hacer un proceso de 10 encuentros en grupo y sí que se empiezan a suceder cosas donde se empieza poco a poco a abrir la gente y a ujú, contar qué les pasa realmente, porque los impedimentos son todos internos, o sea, no son externos, son internos. Entonces, el coach y el consultor propician el contexto para que las personas puedan conversar mejor, comunicarse mejor y trascender esos obstáculos que están teniendo. ujú. ¿Fui claro en esto? Perfectamente. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es tu opinión acerca de la hipnosis de escenario? Ah, bien, a mí me gusta. O sea, el otro día escuchaba acá mismo una entrevista con Ariel Altamar
que tengo el placer de conocerlo de hace muchos años, porque él es de Argentina también, después se fue al mundo, y me pareció muy acertado lo que planteaba él cuando le preguntabas vos si la hipnosis es mala o puede ser mala. Yo pienso lo mismo que planteaba él, digamos, ¿no? O sea, el malo es el hipnotista, no la hipnosis en sí. Mi opinión es que la hipnosis tiene múltiples tipos de usos y beneficios. Es buena cuando uno se pone a estudiarla a fondo, se puede ver que hay grandes hipnoterapeutas como Milton Erickson, bueno, y un montón más, y también hay otros en el camino que no la utilizaron para bien, como Mesmer, ¿no? que utilizaba técnicas de hipnosis para otros fines. Pero ¿qué pasa? El problema no es la hipnosis, sino el uso que nosotros le damos a la hipnosis. Es como si me preguntás vos, ¿un cuchillo es bueno o es malo? El cuchillo es neutro. Ahora, en la mano de un cirujano salva una vida, en la mano de un violento puede ser que mate, ¿no? Entonces, la herramienta no es ni buena ni mala. La clave está en el uso que le impregnemos nosotros con lo que haremos con eso. Entonces, yo siento y percibo que la hipnosis es muy buena, pero muchas veces no tiene la buena prensa que necesitaría, digamos, ¿no? Porque por lo general los espectáculos de escena que vemos de hipnosis tienden a, en muchos casos, a mal usarla. ¿En qué sentido? Cuando se usa la hipnosis para que todo el mundo se ría de una persona y no con la persona, cuando hay partes del proceso que no se muestran, entonces la credibilidad de todo eso se cae. Esto en general se da en la tele, porque cuando uno va a un show, ves todo el proceso de hipnosis. Desde el principio hasta la selección del participante o de y todo. Pero en la tele no, cortan. ¿Por qué? Porque es un proceso muy largo que sería un aburrimiento ver todo eso en un programa de tele de 1 hora. Entonces cortan, y al cortar y no explicar que se cortó, porque ahí está el gran problema para mí, al cortarlo y no mostrarlo, se crea una imagen que yo creo que la perjudica a la hipnosis teatral, digamos. ¿Por qué? Porque pierde la credibilidad. Cuando vos ves al hipnotista que en 1 minuto mira a un espectador y le dice, duerme, y la persona se duerme, es increíble, Eso o sea, claro. es falso. Entonces lo que primero piensa cualquier persona es un compinche, se arregló, esto está todo montado. Entonces eso crea una imagen errónea de lo que realmente es y puede hacer. Y esto hace que el público perciba por lo general a los hipnotistas como gente no muy confiable, por lo menos en Argentina, ¿no? Sí, en España y en todas partes pasa esto, sí. Exacto, pero no es el problema de la hipnosis, porque la hipnosis es una buena herramienta, es muy bueno. El problema es de todo esto que viene alrededor y que nadie se pone a aclararlo o a contar cómo se hizo todo y a explicarlo bien. Yo creo que todo lo que es la desinformación perjudica. Y en la hipnosis hay mucha desinformación. O sea, el que le interesa puede encontrar información certera y precisa, pero el que no le interesa y se encuentra con un show, no siempre tiene el conocimiento o las herramientas para entender eso que está pasando. Entonces, como no lo entiende, en muchos casos, pierde la credibilidad. Sí, que muchos ¿Fui claro en mitos, esto? por supuesto. Hay muchos mitos aquí en la hipnosis. Y tenemos que aclararlos y hacer que la gente
sepa siempre lo que es y lo que no es. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí en cuanto al punto este, algo que falta es que los hipnotistas, los grandes, los Sí, buenos, los que sí, tienen sí. mucho trabajo, en sus redes empiecen a crear contenidos informativos de la hipnosis, de lo que sí es, de lo que no es, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, etcétera, para que la gente tenga más información y que venga de boca de la persona que ven en el show. Te faltaría más, digamos, conferencias y más. ¿Qué es lo que veo yo que falta? Que aparte de, no sé a quién digo yo, en Barcelona, aparte de algún show así puntual o cosas así, poca cosa. Y nos falta esto. Exacto. Va. Mm, y desde el mundo de la magia, ¿tú crees que a los hipnotistas se nos tiene como una competencia desleal o así como mal vistos? Em, yo creo que con respecto a si hay un conflicto entre la magia y la hipnosis o entre el mago y el hipnotista, creo yo que no. Lo que sí veo es que al principio, cuando el mago es más principiante, tiende a menospreciar o a subestimar las posibilidades de la hipnosis. Y creo que se da esto por el desconocimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el foco está puesto en el hacer trucos de magia y en el foco en que la carta cambie. O sea, están en la búsqueda del truco y no de la magia, sino del truco. Que eso en la parte de los principiantes pasa y mucho. Entonces, yo creo que lo que hay es un desconocimiento o falta de interés, porque no se dan cuenta de las posibilidades que la hipnosis les puede dar incluso a la magia, porque hay palabras que son hipnóticas, como imagínate, ¿no? O sea, son palabras que uno las puede incorporar en un efecto de magia en cualquier momento y estás, en cierto modo, usando el lenguaje de la hipnosis conversacional ahí, en tu magia, y se potenciaría muchísimo más, pero son muy poquitos los magos que llegan a ese nivel de querer meterse también en este otro mundo. Pues precisamente estaba hablando hace poco con otro mago que utiliza técnicas de hipnosis, bueno, son unos espectáculos de mentalismo y de magia. Y básicamente es que es esto, lo que comentamos antes, las sugestiones para hacer que la persona vaya por donde tú quieras, eh, para adivinar no sé, una cosa o uno de estos efectos que se hacen. Es que es eso. Y todo esto Exacto. te lo pregunto, o sea, te lo comentaba porque yo me he encontrado con gente o sea, con magos, una asociación de magos que muy desconfiados y te veían casi como brujería esto de la hipnosis. O sea, gente un poco random, un poco friki, digamos. Y gente así no te has encontrado nunca, ¿no? Gente random, friki, que te diga esto de la hipnosis de brujería o cosas así. Eso sí, o sea, me lo encontré y con la magia. Hace unos 20 años t- trabajaba mucho haciendo magia en bares, en las mesas, ¿no? Dentro de mi estrategia de marketing. Yo estaba en bares eh, y hacía mini shows de magia en las mesas de 5 minutos con 3 efectos de magia, el opener bien potente, uno en el medio y el cierre bien potente también. Y me pasaba que algunas personas se confundían la magia con brujería. Sí, Sobre todo, yo en uno de los 2 efectos que hacía era el metal bending, o sea, la técnica para que la cuchara se doble, ¿no? así, así. Entonces, ese tipo de cosas son efectos que ahora el mentalismo y la magia están como más unidos. Antes eran más de mentalismo, se han como unido, pero algunas personas dudan cuando ven eso si es real o no.
A mí, cuando pasa eso, creo que es bueno. Cumplí con el logro. O sea, Mm, si la persona piensa que estoy haciendo algo de un hechicero o de un brujo, cumplí mi rol bien de mago, ¿no? sí, sí. Entonces, yo no lo tomo como algo malo. Pero ¿qué pasa? En la hipnosis quizás sí que juegue en contra, porque cuando la persona tiene el prejuicio ese, hace que no se abra para participar del show de hipnosis. Y si no se abre a Ujú. participar, no termina creyendo lo que al final sucede. Por eso me parece a mí que está muy, muy bueno mezclar hipnosis con humor, para que el que no entra a participar la pase bien también. Ujú. Y este para mí es un punto central, el que no nos tenemos que olvidar nunca que lo que hacemos es el arte, pero aparte entretenimiento. Sí, No que nos es. tenemos que olvidar acá del Ujú. entretenimiento, porque los artistas del mundo escénico, como los hipnotistas, los magos, etcétera, estamos en el negocio del entretenimiento. Primero hay que entretener y después el sorprender, ¿no? Y Ujú. cuando nos olvidamos de todo esto y nos enfocamos en lo otro, eh, puede ser que el show se torne aburrido o no tenga el impacto que nos gustaría que tenga. Ujú. Vale, esto como bueno, lo que decía también Gabriel, que Gabriel Altamar en la última entrevista, que sobre todo los espectáculos que hacía él pues son de humor y los entiende así. Porque, Exacto, sí, sí. pues, ¿y tú cómo consigues los trabajos, los clientes? Bien, Bien. ¿cómo se consiguen los clientes? ¿Cómo los Ujú. consigo yo? Que es el mismo método que en el mundo artístico, ¿no? Hoy estamos en la era de la sobremasificación de contenidos, o sea, hay mucha información por todos lados. Entonces, para conseguir un cliente, la mejor estrategia para mí y para el mundo artístico tiene que ver con entender que lo que hacemos no es para todo el mundo. Mm, Entonces, al entender que lo que hacemos es para un segmento del público, se puede crear un diseño de una propuesta de arte que satisfaga una necesidad puntual de ese segmento. ujú, O sea, me baso yo en la filosofía, en el conocimiento, en el desarrollo del concepto de Seth Godin de las tribus. O sea, esto ya lo vio Seth Godin, que es uno de los gurúes de marketing más importantes a nivel mundial. Él lo vio en la década del 90. Él dijo, se está empezando a terminar el producto masivo y ahora se vienen los productos de segmentos, de nichos, de tribus. Y ahí saca un libro que justamente se llama Tribus. Entonces, para conseguir trabajo, lo más importante es que nosotros entendamos a qué tipo de público nos vamos a enfocar y diseñar una propuesta que esté enfocada en las necesidades y los requerimientos de ese tipo de público. ujú. Y cuando tengamos todo eso, empezar a movernos autogestionándonos, autogestión acá, para poder llegar a este tipo de público. Entonces, ¿cómo nos tendríamos que estar moviendo? Para mí hay lo que yo le llamo el triángulo del arte para que te conviertas en un referente, en donde tiene en un vértice la prensa, las acciones de prensa. ¿Qué son acciones de prensa? Las acciones en medios de comunicación, radio, tele y los diarios, o el medio gráfico, digamos, ¿no? Estos tres hoy están online, virtual, en Internet. Por lo tanto, todo esto se puede hacer virtual. Por lo tanto, yo creo que estaría bueno que uno se enfoque también en potenciar el negocio artístico buscando notas en los diarios, en las radios, etcétera, etcétera. Esto lo puede hacer un agente de prensa que lo contrates o vos mismo. O sea, el no tengo el dinero,
no sería una excusa para no hacer todo esto, porque lo podemos hacer nosotros mismos. De hecho, yo lo hago todo yo. Después, en el triángulo, la prensa va en un vértice, en el otro, el networking. El networking es el arte de conocer todo el tiempo personas nuevas para que tus redes de contacto se amplíen. El networking lo tenemos que sistematizar nosotros, o sea, no ir a un evento cada 3 meses para conocer gente, porque no te va a alcanzar. O sea, el que vos puedas realizar acciones de networking y que estés un día por semana conversando con alguien nuevo, para que tus redes se incrementen. Si practicas el networking, en algún momento una persona de esa red va a precisar el servicio tuyo y se acuerda de vos. Toma tiempo, pero funciona de esta manera. Y en el vértice de más arriba estarían las acciones de relaciones públicas. O sea, el hacer acciones puntuales en eventos puntuales donde se encuentra tu público ideal. Por ejemplo, un relacionista público te conectaría con eventos donde está tu público ideal, para que vos puedas ir a hacer acciones y que tu público ideal te vea exactamente, ¿no? Esto es lo mismo de antes, lo puede hacer un relacionista público o vos por cuenta propia, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los conceptos para que uno tenga claro que tenemos que empezar a potenciar nosotros mismos el emprendimiento artístico. O sea, los trabajos no van a venir por arte de magia, sino que uno se tiene que estar todo el tiempo moviendo con un plan claro de negocios para poder obtener clientes nuevos todo el tiempo. Hoy tenemos, o sea, todo esto en el triángulo, hoy se puede hacer virtual. ¿Cómo? Por las redes. Puede ser que empieces a crear un montón de contenidos en las redes, en Instagram, en YouTube, en las redes en donde consideres que se encuentra tu segmento, que esto es un tema central también. O sea, no hace falta que estés en todas las redes, porque eso te abruma. O sea, es imposible estar en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Pinterest, en todas las redes al mismo tiempo. Tenemos que optar por las redes en donde se encuentra nuestro público y meter ahí los cañones, ¿no? Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo me doy cuenta en dónde está mi público? Al definir tu tribu, al definir el segmento en el que te vas a enfocar. Y para enfocarte en definir el segmento, yo te sugiero que te enfoques en tus fortalezas como artista y en lo que te sale mejor y te sentís más cómodo. Por ejemplo, si yo soy bueno haciendo humor, tengo que empezar a pensar qué tipo de humor hago y para quién es. No es lo mismo el humor para niños que el humor para jóvenes, que el humor para la gente mayor adulta. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. ¿Para qué? Para que nos podamos enfocar en el segmento indicado y no nos perdamos en el camino después, ¿no? Entonces, para conseguir los clientes es el crear este ecosistema de marketing, le digo yo, de promoción, que tiene estos 3 pilares, más los contenidos en las redes y poco a poco ir incrementando el público y diseñando la propuesta para ese público. Que cuando el público piense cuál es el mago que tendría que estar eligiendo, pueda ver bien cuáles son tus fortalezas, que las perciba y que se pueda dar cuenta al público si te quiere a vos o al otro, pero que las perciba tus fortalezas, el por qué sí o el por qué no. ¿Fui claro en esto? Y pensar también que vivir del arte es una carrera de largo plazo. O sea, es un maratón, no un sprint de 100 metros, ¿no? O sea, el empezar a hacer que todo este engranaje funcione toma tiempo, meses y años, el empezar a crear una afluencia de ingresos con tu arte.
Y otro tema central con esto es que yo sugiero que no tengan una sola fuente de ingresos con el arte, que diversifiquen y tengan distintos tipos de unidades de negocios para rentabilizar el arte. Yo hablo de las 5 más importantes, hoy hay más, pero las 5 más importantes son: número 1, el performar tu arte; número 2, enseñar tu arte; número 3, el crear infoproductos de tu arte; escribir libros y que los vendas, crear un curso en video y que los vendas. Eso sería infoproductos. Número 4, workshops y masterclasses especializadas de un segmento de tu arte. Por ejemplo, si yo sé mucho sobre hipnosis, por ahí puedo dar una conferencia especializada para hipnotizar a gente mayor que le cuesta el recordar ciertos tipos de cosas, ¿no? Entonces creo una charla de un tema central que muy pocas personas pueden darla por mi expertise y por mi experiencia, ¿no? Y la número 5, el vender productos de tu arte. Pueden ser propios o de otros. Propios, los productos que yo invento como efectos de magia y luego los vendo, o productos de otros. O sea, pongo un local de magia, compro a un mayorista y vendo, ¿no? O sea, todas estas hoy se pueden hacer virtual o en el mundo real. Entonces, el entender también todo esto y empezar de a una por vez, porque el gran error que yo en general veo es que quieren como empezar en todas al mismo tiempo. Lanzan la escuela mientras promocionan el show, mientras quieren escribir el libro. Eso es un quilombo, ¿no? O sea, es un caos. Entonces es de una por vez. Cuando una ya empezó a andar, sigue andando sola o con muy poco esfuerzo. Y ahí incorporamos la número 2. Y así, de una por vez. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la primera parte, la entrevista con Nahuel García Bustemi. El sábado que viene tenemos la segunda parte y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos el miércoles con otro vídeo. Será de hipnosis callejera. Bueno, será un tutorial más que nada. Y el sábado que viene, como digo, con otra entrevista. Será la segunda parte de la entrevista de Nahuel. Gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, porque de verdad que sois maravillosos. Habéis hecho crecer mucho el canal. Y bueno, también eso, que si queréis vosotros ser entrevistados o participar de alguna manera en las tertulias, bueno, podéis escribir a hipnosisteatral@gmail.com y comentar vuestra propuesta. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene y el sábado también. Muchas gracias y nos vemos. Un saludo.